Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos. Hoy sábado 6 de abril del 2013. Estamos transmitiendo desde la emisora 690 K24 en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Damos comienzo a una nueva emisión de Horizonte Sur, programa que se emite cada sábado de 9 a 11 bajo la conducción de quien les habla, Jorge Eduardo Rulli, con la participación o la producción de Arturo Cavallo, Bernardo Elfman, y con la participación de Maximiliano Mendoza y Ernesto García. Y la operación técnica de Marcelo Morales. Bueno, tenemos los siguientes teléfonos para que los oyentes se comuniquen: 4642-5533, 4642-5315. Estamos de 9 a 11 y yo quería pasarles en el día de hoy también un correo. Vamos a pasar un correo para que los oyentes se comuniquen: horizontesur690@gmail.com. Horizontesur 690, todo junto, 690 con número, @gmail.com. Bueno, el tema que hoy sábado recogemos, el tema que más nos preocupa y que preocupa a toda la Argentina, es el de esta tragedia que hemos vivido, que muchos, de manera absolutamente incorrecta, llaman desastre ambiental, ¿no? O catástrofe ecológica, una serie de términos equívocos que confunden lo inexorable de las circunstancias a que nos obliga la naturaleza con la propia irracionalidad, con el desmanejo, con la desidia, con la irresponsabilidad de nuestros propios procedimientos o de los dirigentes que pretenden conducir este proceso. O sea, ya fueron varios los ecologistas o las personas o los científicos que salieron a tratar de aclarar estas situaciones. ¿A quién se le ocurrió entubar los arroyos de la ciudad de Buenos Aires? Pero aún entubados, ¿a quién se le ocurrió permitir un festival de altísimos edificios a la vera de esos arroyos? Que se sabe que esos entubamientos además no alcanzan para contener las situaciones excepcionales. Y aún más, permitidos esos edificios, torres que multiplican por 100 o por 200 la gente que habitualmente vivía en otra época en esa misma zona, me pregunto a quién se le ocurrió colocar los paneles eléctricos en los pisos inferiores, en el subsuelo, donde era inevitable la inundación. Bueno, así estamos, de torpeza en torpeza, en un país donde nunca se sancionan estas situaciones absolutamente criminales que conducen a la muerte siempre de los más débiles, de los más pobres, de los más ancianos, como en el caso de La Plata, porque estábamos refiriendo a Buenos Aires, a la ciudad capital. Todo el kirchnerismo aprovechó para pegarle a Macri hasta que probaron de su propia medicina y resultó que en la zona en que ellos controlan políticamente la situación fue aún muchísimo peor, y están evidentemente tapando la cantidad de muertos
han llegado a 51 reconocimientos a lo largo de un proceso gradual en que se puso en evidencia que les costaba reconocer cada nuevo muerto que aparecía. Bueno, ahora se está hablando de que hay muchísimos más y que todavía no se atreven a reconocerlos. Vamos a hablar de este tema, da para mucho, lamentablemente por estas circunstancias de la naturaleza. Hoy la radio tiene baja potencia, o sea que estamos saliendo fundamentalmente por internet y para barrios muy cercanos a la emisora, y también vamos a llegar a través de las grabaciones reproducidas en las páginas, en las varias páginas que tenemos amigas y del grupo de Reflexión Rural. Vamos a llegar a muchos lejanos oyentes, tanto en la Argentina como en lejanos países de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, donde tenemos amigos que nos siguen semana a semana. Para muchos de ellos somos el vínculo con la patria, y para muchos también somos el recuerdo de antiguas rebeldías que caracterizaron a este país indómito durante muchísimo tiempo y que parecían acalladas. Pero la tragedia que vivimos fue una catástrofe, no una crisis. Las crisis son aquellas en las cuales uno puede optar por diferentes caminos, y la catástrofe son, como decía Ignacio Leucóvis alguna vez, son desfondamientos en los cuales se nos hunde el piso y no tenemos de dónde tomarnos. Y ocurren estas cosas de las que hablaba tanta gente de los barrios pobres de La Plata, del Gran La Plata, que decían: no solamente perdimos la casa, perdimos las fotos de nuestros parientes fallecidos, perdí las fotos de mi casamiento, nunca más las voy a recuperar. Esa es una catástrofe, cuando te quedás sin nada, sin los recuerdos, sin los documentos, sin las cosas que valorabas, sin ese hábitat que habías construido a lo largo de los años, aunque sea una casilla, pero donde recogías una serie de elementos que te recordaban otros momentos, que te alegraban la vida, que te recordaban situaciones pasadas en familia. Bueno, cuando todo eso queda en el olvido, eso es una catástrofe. Como decían tantos, tenemos que empezar de nuevo. Yo creo que en mucho sentido la Argentina está viviendo esta catástrofe como un fenómeno de cruzar un umbral. No sé hasta dónde es una expresión de deseos, lo vamos a conversar ahora con mis compañeros, con mi equipo aquí. Yo siento que muchas caretas se cayeron en estos días, y cada una de esas caretas que estaba veraneando en diferentes lugares de Brasil o hasta de París, algunas hasta mintieron diciendo que estaban recorriendo los lugares de protección de vecinos, mientras resultó que ni siquiera habían llegado al país todavía. Es el caso del intendente Bruera de La Plata. Y cada una de esas caretas era la reserva del sistema para las próximas elecciones de octubre o del 2015. Entonces, esto ha implicado también un terremoto en el plano de la partidocracia, en el plano político, de la especulación electoral, porque son muchos los que me parece que se han caído. Si alguno piensa todavía que Alicia Kirchner, después del abucheo, y algo peor que pasó después del abucheo, que es el rostro contraído por el odio cuando dijo que esos no eran vecinos, sino que eran infiltrados, activistas y otras cosas peores. Si alguien piensa que esa mujer puede llegar a ser candidata a gobernadora de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, realmente me parece que debería sacárselo de la cabeza. No puede ser ni siquiera concejal, yo creo, de La Plata en este momento, tal como están las situaciones. Y me parece que con el actual gobernador, con Scioli, ha pasado algo parecido. Y con Macri también.
y también le han gritado a Cristina, y que en realidad cuando llegó Tolosa y la gente le trataba de explicar lo que había pasado, ella se anticipó a aclararles que ella tenía experiencias y que había vivido este tema de las inundaciones muchísimo antes que todos ellos. Como siempre, ella primero. De manera que a mí me parece que esto es un barajar y dar de nuevo, y no me importan tanto los candidatos que se caen, los candidatos políticos, que en todo caso simplemente son una renovación superficial para que nada cambie, sino que me interesa la conciencia de la gente que en este momento ha tenido que experimentar esa dolorosa situación de haber estado esperando una ayuda que no llegó, porque estaban esperando de alguien que no podía dar ayuda, o que no deseaba, o que no quería, o que está para otra cosa. La única ayuda que recibieron fue de otros como ellos, de sus vecinos, y lo aclaraban todos, de sus vecinos, de sus amigos, de sus parientes, y ahora de los más pobres de la Argentina, que están aportando ropa, pañales y comida para los damnificados. El Estado ausente. Los ricos como Elstein, responsable de la inundación reiterada del barrio Mitre, donde fue nuestra presidente, siguen en el exterior, seguramente en Israel. La presidente que tantísimas veces se ha entrevistado con Elstein para hacer negocios o para abrir puertas en Nueva York, ayer prometió por cadena nacional que va a hablar con él para ver cómo puede resolver esto de que el inmenso shopping, que como dijo ella parecía un árbol de Navidad, al lado de esa palangana donde viven tantos pobres inundados y a oscuras, cómo se puede hacer para que alguna limosna, para que alguna migaja sobrante del banquete de los ricos pueda paliar la desesperada situación del barrio Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta es la editorial del día de hoy. Vamos a conversar con mis compañeros. Aquí estamos con Bernardo Elfman, con Ernesto García y con Maximiliano. Cada uno lo habrá vivido a su manera. A mí ayer me impactó desagradablemente ver este supuesto búnker que es la Facultad de Periodismo de La Plata, donde una cantidad de muchachos embanderados con la cámpora gritaban como en las tribunas de fútbol, haciendo política de la peor calidad, de la peor ralea, en un momento tan trágico para la Argentina. Me pareció muy penoso y me pareció un signo de la terrible desubicación que los ha conducido a esta situación de crisis total. Ayer vi que en un diálogo televisivo entre el periodista Juan Micheli, que hace 3 años trabaja en Canal 7, vos recordarás que trabajaba en Todo Noticias hace años atrás, y que a la luz de la supuesta democratización de los medios de comunicación propiciada por la ley de medios, se pasó a este canal y bueno, parece ser que desde hace tiempo está molestando políticamente. De hecho lo habían sacado de la edición nocturna del noticiero de Canal 7 y lo trasladaron a mediodía, y ayer tuvo un cruce con el diputado nacional de la Cámpora, Andrés Larroque, por esta situación que vos describías. Uh-huh. Preguntándole, cuestionándole por qué en medio de la catástrofe, cuando hay todo un país compungido por esta situación, estaban exhibiendo las pecheras de la Cámpora para el reparto de las donaciones y otras cosas elementales ante esta situación. Bueno, este señor se ofendía por la pregunta y al mejor estilo de un compadrito lo provocó. Yo inclusive sentí que lo estaba tratando como cual patrón trata a su empleado, ¿no? Diciéndole, bueno, si te molesta nos sacamos la pechera. Sí. Acá hasta la Cruz Roja tiene pechera, que es algo elemental. Como la Cruz Roja no va a tener una pechera.
que la gente los conoce y que la gente sabe que ellos trabajan ahí desde hace tiempo, y lo retó a que se pusiera la camiseta de la solidaridad y fuera también a ayudarlos, ¿viste? Pero de una manera muy chabacana y muy desagradable, ¿no? Para Sí. quien tuvo la posibilidad de ver esto en la televisión. Es realmente penoso, ¿no? Es penoso, sí. Es como el final de algo, ¿no? Un final penoso. Pero es tan... Es un final de fiesta, ¿no? En cierta medida. Pero ¿cómo puedes medrar políticamente una situación con como tanto esta? dolor. Qué esa razón interior, ¿no? Qué congelamiento del alma. ¿Es tanta la desesperación por reposicionarse electoralmente de cara a las próximas elecciones? Me parece que... Yo quería leer algo, pero antes me parece que Ernesto quiere hacer un comentario. Bueno, Larroque debería aprender un poquito de historia de los últimos 25 años, 30 años. Yo recuerdo haber leído en un libro muy importante que Larroque debería leer, que varios compañeros prisioneros de la dictadura militar última fueron salvados prácticamente por la aparición de la Cruz Roja en las prisiones, pidiendo identificación de los prisioneros que tenían la dictadura militar. Si compara a la Cruz Roja con la Cámpora, con el movimiento Evita y no sé qué más, está un poco pifiado. La otra contrapartida que he visto con mis propios ojos antes de ayer, hice uso como siempre del Metrobús, porque yo vivo muy cerca del Metrobús, que me trae de Palermo hasta casa. Vi asombrado como el Metrobús tuvo que zigzaguear durante el recorrido, tardando el doble o el triple de lo que tarda habitualmente, porque había no menos de 30 cortes de calles con fogatas, con la gente protestando y pidiendo que una irresponsable empresa nacional por el contrato, no porque sea estatal, o sea de Sur, Edenor, cuyos contratos con Menem nunca fueron, a mi juicio, reformados por este gobierno ni el anterior, que hace 10, 11, 12 años está en el gobierno. Bueno, la gente sale a la calle, prende fuego, como en las mejores épocas del Cordobazo. Acá lo único que falta es el ejército de Carcaño reprimiéndolos, pero la gente está en ascuas, no tolera este tipo de cosas más. Esa es la contrapartida de Larroque y su mención a la Cruz Roja. Bueno, ayer uno de los participantes del Facebook, de amigos del grupo de Reflexión Rural, recordó la presentación que José Luis San Pedro hiciera algunos años antes. Es un escritor español, un pensador español, que hiciera en el Consejo Real de la Lengua cuando fue incorporado en España. Yo quería leer esto porque tiene que ver con tantas cosas que uno desea decir en estos momentos, con tanta indignación y con tantos sentimientos encontrados que hemos tenido en estos días, participando en las tareas de ayuda, mirando la televisión, sintiendo y escuchando cómo nuestros hijos han ido de voluntarios a estos lugares. Decía José Luis San Pedro, las fronteras tienen puertas, cuyo Dios era Jano. Pueden ser superadas, asumidas e incluso desplazadas, puesto que son producto de la conveniencia humana y se establecen para mejor interpretar lo real o para comodidad de la vida. En cambio, los límites carecen de aberturas y no es lícito franquearlos. Quien a ello se atreva corre un riesgo mortal para su cuerpo o para su espíritu, por haber violado lo sagrado. Mi afirmación parecerá exagerada porque no nos educan ahora en el respeto a lo sagrado,
pero no por eso es menos castigada la transgresión. Vulnerar el secreto orden del mundo acarrea la aniquilación del culpable, como ha sucedido siempre con las altas torres que despreciaron al aire. Los antiguos, en cambio, vivían lo sagrado y lo mostraban de manera sublime en la tragedia. Sentían la existencia de un plano vital, misteriosamente superior al hombre, aunque al mismo tiempo presente también en las más hondas cavernas de su espíritu. Sagrada era la belleza, la diamantina y cegadora belleza. Sagrado podía llegar a ser el oscuro seno de una caverna, la magia del plenilunio, el sortilegio de una fuente, la palabra de una seta. En nuestra Génesis, un árbol del bien y del mal constituyó tan riguroso límite que con la transgresión se acabó el paraíso. Sagrados eran los límites de la ciudad antigua, y sus murallas no oponían solo a los ataques su solidez, sino además el anatema contra el atacante. Nuestra civilización, en cambio, ha roto con lo sagrado y elevado a sus altares lo más opuesto, a saber, el dinero y la eficacia material. Como no se vive lo sagrado, no se escriben apenas tragedias, y si alguna accede a la escena, entre vosotros está quien las ha escrito con tanto coraje como dignidad, el espectador no llega a estremecerse con el horror que invadía al público de Epidauro, pues tiene embotada la sensibilidad para el misterio. Es imposible sentir lo sagrado en la naturaleza cuando los técnicos la degradan y manipulan como mero recurso explotable, provocando así el castigo de los desastres ecológicos. No puede haber lugares sagrados para el profanador turismo de masas, creado por nuestro tiempo, a diferencia de las antiguas peregrinaciones. Tampoco el hombre es sagrado para el sistema que tritura su persona hasta degradarla a la mera condición de mercancía y mercader, acribillándola a diario con una invasora y condicionante publicidad inspirada solo en el lucro. Por eso no estremece el hambre de pueblos enteros ni los muertos por bombardeos militares, cuya rentabilidad se planea cuidadosamente, comparando las víctimas esperadas con el coste del material bélico. Ni es sagrado el cuerpo, mero instrumento incluso para quien lo anima, invocando un supuesto derecho a hacer con él lo que quiera, sin darse cuenta de que su cuerpo no es propiedad suya, sino que es él mismo. Desde la famosa y archicitada frase cartesiana, pienso, luego soy, emparejando así raciocinio con existencia, la racionalidad del sistema ha ido subestimando el sentimiento que, sin embargo, es primero que la razón, pues apenas nacido el niño siente el pezón de la madre, aunque todavía en su cerebro no hayan empezado a formarse las conexiones del raciocinio. Por eso en la frontera más cercana a la vida preferimos otra sentencia distinta, a saber, siento, luego existo. Pero hasta los sentidos son manipulados por el mercado, sustituyendo el goce directo de las cosas mismas por el simulacro de imágenes. Civilización de la imagen se repite hoy orgullosamente y se vive entre espejismos, como si la imagen televisiva de un crepúsculo no empobreciera el patetismo de los campos recogiéndose en la noche. Ah, pero es que la imagen nos domestica para la pasividad y es mucho más disfrazable por el poder que la visión personal.
Bien, regresamos a Horizonte Sur. Acabamos de escuchar la música en el programa, Los Mareados, del grupo Viceversa. Repetimos los teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros a pesar de lo limitados que estamos en términos de potencia. Y son los siguientes: 4642-5533, 4642-5315. Para escucharnos por internet, les voy a pasar la web de la radio, que es www.am690.com.ar, donde se nos puede escuchar en vivo desde cualquier parte del mundo. Llamó un oyente desde la ciudad de Mercedes que no nos escuchaba y bueno, se le dijo esto también, ¿no? Que nos escuche por internet. Lamentamos esta limitación del día de hoy, ¿no? Mira, traje algunos datos con respecto a algunos ejes, en realidad, para entender de alguna forma o una pequeña aproximación a lo que en estos momentos no solo afecta en gran parte a la ciudad de Buenos Aires, sino también a otros distritos de la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con algunas ausencias, algunas carencias en materia de políticas públicas en lo que tiene que ver con dispositivos para la previsión de este tipo de catástrofes, ¿no? Consultando ayer algunos documentos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los negociados inmobiliarios y cómo estos terminan modificando el esquema territorial de una ciudad, por caso la ciudad de Buenos Aires, y hay algunos datos que son realmente ilustrativos y al mismo tiempo alarmantes. En 1904, la superficie real de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires ascendía a 6.838.343 metros cuadrados, en un contexto en el cual la ciudad tenía 951.000 habitantes y que por promedio arrojaba el dato de 7 metros cuadrados de espacios verdes promedio por habitante en aquel entonces. En los últimos años, la ciudad de Buenos Aires tiene poco menos de 5.322.240 metros cuadrados de espacios verdes, en un contexto donde la ciudad supera ampliamente los 3 millones de habitantes y tenemos menos de 1,70 metros cuadrados promedio por habitante, cuando el estándar internacional, por lo menos en términos de planificación urbana, recomienda de 10 a 15 metros cuadrados por habitante como, digamos, lo más saludable en una megalópolis, ¿no? Hay 5 ejes que me parecen importantes de destacar, que tienen que ver con estas ausencias que mencionaba recién, y que tienen que ver con lo siguiente: una falta de planificación del uso del suelo, una falta de políticas demográficas, falta de infraestructura, falta de
previsión para este tipo de eventualidades meteorológicas, y la que me parece fundamental, una falta de adecuación, o en última instancia una falta de respeto a los cursos naturales de los arroyos y las características propias de este territorio, a partir del cual se edificaron estas ciudades, no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino también La Plata, y que sumados a la especulación inmobiliaria que ha tenido un boom en los últimos 20 años, generan este panorama en el cual las élites cada vez se segregan más de los pobres, y ocurren estas cosas. La ciudad de La Plata tiene a Tolosa, que es una ciudad, que es un distrito bastante pobre, que justamente ha sido un emergente de este contexto, donde el pobrerío tuvo que adaptarse a un espacio marginal, expulsado de este de estas dinámicas, lo mismo que la ciudad de Buenos Aires con el caso de Barrio Mitre, y este caso que mencionabas recién con respecto al Shopping Dot, que está ahí en las adyacencias, ¿no? A mí me parece que habría que hablar claro, y a propósito de lo que estás diciendo, Maximiliano, recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 grandes arroyos, que es el Vega, el Medrano y el Maldonado. Bueno, en realidad serían 5. 5. Claro, es el Vega, es el Ugarteche, los terceros, el Vega, el Maldonado y el Medrano, que son los 5 principales que están entubados. Que están entubados, este es el tema. Y que, ¿por qué están entubados? Claro. ¿Por qué están entubados, no? ¿Por qué la ciudad de Córdoba tiene, en cambio, la Cañada, que permitió canalizar una situación similar, y en cambio aquí se los ha entubado? ¿Por qué? Y además mal entubados, por supuesto. No sé si hay una manera de entubarlos bien, por otra parte. Pero a mí me parece que esta es la política criminal a la que nosotros hemos ido aceptando. Yo también nací en Buenos Aires y uno se va acostumbrando a esto, ¿no? De que los arroyos son cloacas que se entuban, y lo hemos aceptado sin rebeldías. Y ahora somos las víctimas de una manera sistemática de contrariar a la naturaleza. Es que en la medida que se legisle en función de favorecer al mercado inmobiliario, en la medida que se siga impermeabilizando la ciudad con cemento, en la medida que sigan desapareciendo los espacios verdes, no les queda otra que ampliar el entubamiento de estos arroyos, que es una locura. Es una locura total. Van a estar permanentemente ampliándolos para tratar de generar un poco de permitir canales de drenaje a la ciudad, pero mantener al mismo tiempo esta locura. Yo lo escuchaba a Macri y tiene un discurso quizás seductor con respecto a las obras y a la probable solución de esta situación, ¿no? Sobre todo con el Medrano. Yo creo que va a ser una nueva estafa. Creo que las obras van a invertir energía y dinero en lo que puede ser un nuevo fracaso, que es cuestión de tiempo. Es como las autopistas, llegan un momento en que por más grandes que sean, se embotellan. Entonces, este entubamiento de los arroyos que nos propone Macri es una solución para hoy, es hambre para mañana, evidentemente. Ahora, ¿quién se va a atrever a canalizarlo? O como dijo ayer un climatólogo, habría que haber hecho a todo lo largo, aún entubado, por arriba, habría que haber hecho un parque de 200 metros de ancho a todo lo largo del entubamiento, para permitir la absorción de la lluvia. Bueno, nos avisan que tenemos a Di Vicenzi con nosotros. No, se cortó. Bueno, estamos esperando para hacer una comunicación con la localidad de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un acampe de vecinos en la plaza de la localidad para protestar porque el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal no ponen en práctica, no hacen cumplir las ordenanzas que impedirían fumigar en un radio de 1000 metros alrededor de Alberti. Han aprobado esta ordenanza, pero no la hacen cumplir. Recordemos que este periodista fue fumigado por
por uno de los fumigadores compulsivos, sojeros. Y a propósito de los ojeros, yo creo que un tema que no salió en todo esta tragedia de La Plata y de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en La Plata, porque muchos urbanistas decían que La Plata era una ciudad pensada para otra situación y para otra población, y que en los últimos años han recibido una enorme cantidad de población y no se habla de los monocultivos de soja, ¿no? Es decir, reconozcamos que el país ha sido vaciado de su población, y esta población, millones de personas desenraizadas, desterritorializadas, han sido empujadas a las grandes ciudades. Y esto también es un hecho, además de la incapacidad y de la incompetencia de la clase dirigente para entender la ecología, es un hecho muy importante que tenemos que señalar en Horizonte Sur. Y ahora sí nos avisan que Oscar De Vicenzi, de la localidad de Alberti, provincia de Buenos Aires, periodista, vecino y luchador contra las fumigaciones, está en el teléfono. Hola, ¿estás ahí, Oscar? Hola, buenos días, Jorge. Un poquito más fuerte, por favor. A ver, Oscar. Hola, ahora buenos sí. días. Hola, buenos días. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa lucha en la localidad de Alberti? Bueno, acá estamos en el acampe que se inició el miércoles. Hoy amanecimos con mucho viento, mucha lluvia, pero bueno, igual estamos aquí dentro ahora estamos en la radio, que armamos una radio abierta en una de las carpas, y bueno, esperando a que en el municipio decidan empezar a cumplir con las leyes ambientales y en los fallos, ¿no? Esta es una cosa muy sencilla la que estamos pretendiendo y pidiéndole a este municipio, a que deje de dar permisos para fumigar y que se cumplan los fallos judiciales. Contale a los oyentes en qué plaza estás y dónde está la localidad de Alberti, por favor. Alberti está a 189 kilómetros de la capital federal por la ruta nacional número 5, entre Chivilcoy y Bragado, y el acampe que se inició el miércoles, estamos de espalda al municipio de Alberti, en la Plaza General Arias, donde se han instalado carpas, una carpa para hacer la radio abierta a las 24 horas y estar transmitiendo. Hay carpas para los vecinos que se quedan a dormir, y bueno, muchos carteles que tienen que ver con adhesiones de distintas agrupaciones que estamos luchando para que se deje de ignorar al reclamo popular y al reclamo de los vecinos que viven en zonas lindantes a donde se fumiga con agrotóxicos. Oscar, buenos días, te saluda Maximiliano Mendoza. Buenos días, Maximiliano, ¿cómo estás? Bien. Te quería consultar cómo fue la reacción de la clase política local y algunos medios con respecto a esta medida. La reacción es muy interesante. Recién estaba contestando a uno de los periodistas más obsecuentes de este municipio, que bueno, salía a descalificar esto del acampe, por ejemplo, y planteando otros problemas que no tienen nada que ver. Pero ¿sabes qué es lo loco? Es que este periodista, bancado por el Ministerio de Asuntos Agrarios y por el municipio, vive en nuestro barrio, vive a 50 metros de mi casa, y que es también una persona que es fumigada, ¿no? Este señor se llama Jorge Orden. Hay otros medios que directamente han hecho lo mismo que hizo la oposición, por ejemplo. La oposición está metida debajo de la tierra unos 500 metros, está como los mineros de Chile. La oposición tiene la mayoría que pertenece a la Unión Cívica Radical, y no se han expresado desde diciembre que no hay sesiones del Consejo Deliberante. El 2 de enero, cuando ocurrió lo de las fumigaciones, ninguno de los concejales de la oposición, que son 7, se expresaron ni a favor ni en contra de lo que hizo Zunino. Ahora, el miércoles, cuando iniciamos el acampe en Alberti, se suponía que era la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, por eso se había elegido el 3 de abril. La intendente lo suspendió, lo pasó para el jueves también lo suspendió, y ahora parece que aprovechó la volada de este caso, triste caso de las inundaciones y bueno, y del duelo, para pasarlo para la semana que viene. Hace 3 meses que el Consejo Deliberante no sesiona. Los partidos políticos, bien, gracias, están como unificados y en pacto de silencio para ver hasta cuándo resisten los vecinos, y esta es la situación. Y ayer le decía a un amigo, le digo, creo que nosotros ahora estamos planteados de igual a igual, ¿no? Le plantamos un municipio acá que prácticamente está con los reclamos del pueblo,
queremos que la intendente salga y dé la cara. Ayer, cuando vino un medio de comunicación de Buenos Aires a hacer otra entrevista, se negó la intendente a hablar. Es como que están esperando a alguna solución mágica y sin ningún tipo de compromiso ni político, ni ambiental, ni social, ni económico. Ellos esperan al desgaste de la gente, esperan a que haya más casos de enfermedades. Esta es la situación. Evidentemente es como lo manifestamos siempre, ¿no? Hay un acuerdo tácito en la clase política, en la dirigencia partidocrática con respecto a estas temáticas, ¿no? Aun cuando se supone en oposición, cuando se ponen de manifiesto algunas tensiones supuestamente que tienen que ver con diferencias ideológicas, todos están de acuerdo con el modelo sojero. Y esta es la realidad, sí. No lo van a poner en discusión en esos términos, ¿no? Así es. O sea, hay un pacto de silencio entre todos los sectores. Realmente, y la gente ha quedado colgada del pincel, realmente. Pero bueno, Oscar, todo el apoyo desde aquí, desde esta radio, desde el programa Horizonte Sur. Hola, parece que se acordó. Sí, le escucho. Bueno, todo el respaldo que te podamos dar en lo que necesites, mantenernos al tanto de cómo van las luchas. Es importante que de los pueblos vecinos se acerquen a este acampe, entonces, para prestar apoyo a los vecinos de Alberti, ¿no? Yo les cuento, la gente de Bragado estuvo el primer día, también se acercaron gente de 9 de julio, trajeron desde Chivilcoy, bueno, estuvieron acampando con nosotros un par de horas y nos dejaron sus banderas. Está viniendo gente de Junín y hoy a la tarde-noche llegan gente de Quilmes, que van a hacer mañana a la tarde, si no llueve, una feria de semillas acá en la misma plaza. Y un dato muy interesante es que estamos en comunicación con la gente de Pergamino, que están pensando seriamente en realizar un acampe para solucionar también los problemas que tienen allí con estas, con este modelo extractor y fumigador, envenenador. Así que esperamos que los compañeros de Pergamino decidan iniciar acciones directas, porque creo que se terminó el tiempo de seguir tolerando a cómplices de estas multinacionales y a los cómplices del sector político que estaban calladitos y siguen cobrando su sueldo a costilla de todos los problemas de salud que estamos teniendo en los pequeños pueblos y en los grandes pueblos, y también en las zonas como el Gran Buenos Aires, donde tienen problemas, como nos dijeron en Florencio Varela, en el conurbano, en algunos lugares donde siguen fumigando con avión como si no pasara nada. Bueno, te agradecemos mucho, Oscar, y te deseamos lo mejor, fuerza en la lucha. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, fue Oscar Di Vicenzi de la localidad de Alberti. Están acampando entonces en la plaza de la localidad frente al municipio, reclamando que las leyes se cumplan. Es increíble, ¿no? Porque hay que luchar para que aprueben las ordenanzas y luego hay que luchar para que las cumplan. Estas son las trampas del sistema. Bueno, digamos que para hablar de todo esto y de bastante más, vamos a estar el lunes 8 con Maximiliano, con Jorge Calleguer, en la Asociación Médica Argentina, en la Medicina Antropológica. Medicina Antropológica. Asociación Argentina de Medicina Antropológica. En la avenida Santa Fe, 1150. 1150 entre Libertad y Cerrito. Avenida Santa Fe, entre Libertad y Cerrito. Y el tema de la exposición y de la charla y el debate va a ser sojización, colonialidad, crisis de identidad y comida chatarra. Bueno, o sea que vamos a tomar todos los temas. Te faltó decir el horario, esto va a ser a las 19 horas en Santa Fe 1150. A las 19 horas. Este próximo lunes. Muy bien, qué suerte de tener equipo, ¿eh? Cuando uno tiene el Alzheimer. Bueno, el lunes 8 a las 19 horas. Inevitablemente vamos a hablar también de esto que hemos tocado en esta primera hora. Vamos ahora a pasar a la segunda hora. Vamos a hacer un pequeño corte, pero el tema de hoy ha sido la tragedia ambiental, el desastre
la catástrofe y sus implicancias políticas, que para mí, que soy bastante optimista, ¿no?, veo como un final de fiesta de los que hicieron del Estado botín. Es importante que la gente entonces haya experimentado que solamente puede respaldarse en sus propias fuerzas y en las fuerzas de los otros, de los prójimos, de los vecinos, de los parientes, de los amigos, que no esperen nada de las instituciones, que todas son coloniales, han sido tomadas por estos depredadores del Estado a los que alguna vez deberemos expulsar de los cargos públicos, porque su infinita incompetencia, su desidia, ha llevado a una situación prácticamente intolerable. Vamos a una cortina y luego seguimos. Para todos aquellos que puedan seguirnos acompañando en la segunda hora, estamos hasta las 11 de la mañana en la AM 690. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM 690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Cada sábado, al llegar al mediodía, las palabras cobran magia y se convierten en pretextos para explorar la fantasía. Un espacio de literatura, música, arte, dedicado a quienes dejan volar la imaginación. Idea y conducción, Juan Carlos Di Bernardo. Pretextos para explorar la fantasía. Sábados, 12 horas por AM 690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Para comunicarte con AM 690 K24 en radio, 4642 5533, 4642 5315. Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciare. Todos los domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Una realización de Antonio Faná Producciones. La voz de Estela Montes y la conducción de Tony Pescara. Domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Por K24 Radio AM 690. Una radio como a vos te gusta. Ricordi quelle sere che ti stringeva sul cuore. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037 57 421 931. 037 57 421 931. O en nuestra web www.terraiguazú.com. Quienes se desarrollan en la vida a través del teatro y el espectáculo en Más Teatro, Más Espectáculo, con Doris del Valle y Arturo Cavallo. Domingos a las 13 por AM 690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Cefredo SRL, seguridad y confianza en comercio exterior. Svegliati ancora, Madonna Fiorentina. Las mañanas del domingo en AM 690 son veramente al uso nostro. De 9 a 13 llega Antonio Chiato para compartir Ricordi d'Italia. Un magazine de noticias, música e información para la gran comunidad ítalo-argentina en nuestro país. Recuerde, domingo, Italia está de fiesta por AM 690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. Tiempo suplementario, el mejor resumen del fútbol del fin de semana en tiempo suplementario. Recuerdos y la información más importante del mundo del deporte en tiempo suplementario.
con la conducción de Fernando La Sala y Héctor Caruso por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Supercampeones. Toda la campaña de Boca con una manera diferente de vivir el sentimiento ceneice. Todos los partidos con los relatos de Pedro Varela y su equipo de Supercampeones por AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar, www.am690.com.ar, Argentina y el mundo. La playa del Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, Carta Abierta. Un programa para pensar y reflexionar, con la conducción de Claudia Caffarelli. Carta Abierta, sábados 11 horas, por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. Y busque entre tus cartas amarillas. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Bien, aquí estamos en Horizonte Sur. Nuestros teléfonos son 4642-5533, 4642-5315. Bueno, una semana intensa, ¿no? Uh-huh. Uno de los escándalos ha sido... ¿El micrófono abierto? El micrófono que nos puede abierto pasar acá también a veces. de nuestro amigo Pepe Mujica, ¿no? Bueno, yo no sé qué idea tenían muchos de Pepe Mujica, pero me temo para los desavenidos que Pepe se mostró tal como es. A micrófono abierto, que él no sabía que estaba, a micrófono, ¿cómo se diría? Oculto. Sí, quedó encendido el micrófono. Quedó encendido el micrófono y él siguió conversando de la manera en que habitualmente lo hace. Yo estuve preso con él en la cárcel. Él es así. Eso es Pepe Mujica, y que lo vayan sabiendo. O sea, a mí me costaba diferenciar entre alguno de estos dirigentes tupamaros y un preso común de los que juntaban cigarrillos en el patio. La marginalidad, exceptuando algunos grandes, como Sendik, que era un tipo extraordinario. En cierta medida Zabalza. Puedo hacer nombres, pero el común eran como como Pepe Mujica, ¿no? Y ni hablar del senador. Entonces es así. Es raro, ¿no? Llama la atención que un presidente de un país pueda, refiriéndose a otro, decir la vieja... Como que con el tuerto era distinto, era más político, esta vieja es terca. La vieja terca, bueno, es como Berlusconi, ¿no? Las cosas que ha dicho de la Merkel, no tienen justificación, realmente no. Hay una barbarie esencial, que es la que después se traslada al modo en que maneja la naturaleza, porque Pepe Mujica no está haciendo una cosa diferente. Cuando Pepe Mujica dice que están diseñando una máquina para hacer siembra directa arrastrada por un caballo para que el minifundista uruguayo pueda hacer soja transgénica, está actuando igual de bárbaro como cuando habla de Néstor Kirchner, y no lo voy a defender a Néstor Kirchner, por supuesto, pero tampoco puedo defender esta barbarie innata de un ser
que en el fondo es ramplón, desacralizado, y de una pobreza de espíritu que mata. Esto es lo que a mí me parece que deja al descubierto el tema. Pero hay otra cosa, y me gustaría también recoger alguna opinión de Ernesto aquí, porque él a los agravios a la presidencia argentina añadió la estrategia vil de viejo pícaro de recostarse en Brasil para joder a la Argentina, ¿no? Pero eso declaró... Sí, no lo declaró, fueron las cosas que dijo cuando no se dio cuenta que el micrófono estaba abierto. Ah, por eso, sí. O sea que parece ignorar que ese es el rol que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene un rol de Estado tapón desde hace 150 años, ¿no? Más de 150, sí. Y ese rol de Estado tapón fue diseñado por un hombre extraordinario, embajador de la Gran Bretaña, que había hecho lo mismo con Bélgica. Bélgica es un estado inventado. Es Lord Ponsonby, ¿no? Lord Ponsonby. Sí. Uh-huh. O sea, primero inventó Bélgica para crear un estado tapón entre dos países que constantemente guerreaban entre sí. Y estoy hablando de Francia y Alemania. Y entonces después vino al Río de la Plata y armó un estado tapón en el Río de la Plata para que no hubiese un dominio por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata del estuario y de los ríos interiores. Y esta fue la razón por la cual después la flota anglo-francesa va a penetrar hasta el Paraguay por los ríos interiores de la Argentina, reivindicando la libertad de navegación para llevar sus mercaderías hasta el Paraguay, ¿no? Y este rol de Estado tapón fue impedido por muchísimos orientales que a lo largo de la historia del Río de la Plata lucharon y dieron su vida porque se consideraban que eran argentinos orientales, y justamente la proclama de la Valleja habla de eso, argentinos orientales, y entonces dirigiéndose a los argentinos orientales cruza el río e invade la banda oriental para liberarla. En realidad, perdóname, no la invade, Bueno, retorna claro, a su tierra. Retorna a su tierra, porque Y estaban entre ríos, claro. Claro, la popularidad del movimiento de la Valleja es tan grande que empieza con 33 orientales, claro. A los pocos días tiene 270, a los pocos días tiene 1000, y esto nos habla de lo que era la banda oriental, o sea, cada gaucho en cada rancho tomaba una tacuara y salía de a caballo con una lanza y era un soldado más, increíble. Sale y bajaba del techo o debajo de la cama, sacaba la tercerola y ya estaba. Tardan desde el 19 de abril que parten hasta el 7 de junio que plantan la bandera en el Cerrito. O sea, en 60 días recuperan la banda oriental para la causa popular. Menos Montevideo, claro. No, plantan en el Cerrito de Montevideo la bandera. Sitian a Lecor, que era el gobernador puesto por el imperio brasileño, impuesto por los portugueses. Acá el rol de Mujica es terrible porque es el viejo, la vieja intentona de Inglaterra a través de Portugal, que era su protectorado, su colonia económica, de plantar bandera en Colonia para tomar toda la banda oriental, infringiendo lo que se había determinado hacía, 100 años, de que había una línea que era Tordesillas, a la derecha de la cual, mirada desde el sur, era la posesión portuguesa, o sea, prácticamente todo el Atlántico y un pedacito de Brasil, y a la izquierda, mirada desde el sur, era español, lo cual abarcaba toda la banda oriental más las Misiones, que los bandeirantes ocuparon de copar más tarde. Pero
Sí, lo, que yo creo que lo que sí La Valleja hay una cosa importante, que es que prácticamente funda lo que después fue el Partido Blanco. claro, el Partido Blanco era como el Partido Federal en la Argentina. Claro, el Y Partido el Nacional. partido, y lo que era el Partido Unitario en la Argentina, allá era el Partido Colorado. Exactamente. Con los años, estos dos partidos, el Federal y el Unitario, que vendría a ser el Partido Nacional y el Partido Colorado, se transformaron en dos equipos de fútbol. Sí, en muchos eso años. degradó Nacional y Peñarol, que son las continuidades de aquellas dos líneas históricas. Esto es penoso, pero habla de una degradación del mundo político. Yo a veces menciono, a lo mejor le sorprende a algún oyente porque yo estuve preso allí, lo conocía a Mujica y a todos los demás, bueno, porque nosotros en los años 70 había una agrupación importante de orientales a la cual yo pertenecía. Yo tengo parientes en el Uruguay, pero además estaba, en realidad eran todos nacidos allí, menos yo, que realmente teníamos una agrupación muy fuerte en Montevideo que se proponía reunificar el Río de la Plata. O sea, nos planteábamos en medio de los sueños y de las utopías de los años 70 reunificar el Uruguay con la Argentina en una cosa nueva, por supuesto, que tenía que ser compartida en un proyecto nacional rioplatense, ¿se entiende? O sea, esto es lo terrible, que eso también quedó olvidado totalmente. Y yo me acuerdo que nosotros partimos en un momento dado, que hay manifestaciones que identifican al Che Guevara con Garibaldi. Y nosotros salimos al frente, hubo peleas, salimos con un volante en un teatro diciendo que no tenía nada que ver el Che Guevara con Garibaldi, que Garibaldi era un mercenario, bueno, toda esta cosa que nos querían matar, por supuesto, porque les parecía horrible, y la continuidad garibaldina la tenemos hoy en el Pepe Mujica, más allá de lo que haya dicho nuestra presidente, que podemos estar de acuerdo o no, pero a mí me parece monstruoso esta falta de respeto y esta desmemoria de Mujica. No, bueno, nos avisan que está Adolfo Boy en el teléfono. Adolfo, ¿estás con nosotros? Sí, estoy con usted. Perdóname, estás... Buen día. Mirá los viajes, nosotros vamos y venimos de un lado de Tolosa a Montevideo y de Montevideo y ahora no sé, si puede. a Roma, a Vaticano y volvemos. Ya, bueno. ¿Dónde estás vos? En Sal si puede. En Sal si puede. Bien. Sí. Bueno, qué historias, ¿eh? Sí. Bueno, qué lección que nos ha dado la naturaleza en estos días, ¿no? Bueno, justamente acá de Radio Nacional ayer me llamaban y me preguntaban, digo yo, realmente que me parece que tenemos un problema muy serio de memoria, aparte que, bueno, ahora sabemos de que no solamente muchos grupos de técnicos ya habían anticipado, sí, claro, sí. Pero yo quería recordar un poco algunos elementos que hacen a esta visión que tenemos nosotros en el grupo de que este modelo productivo es el que está realmente en la base, en el origen de todas estas catástrofes y a nivel global, ¿no? A nivel global, sí. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en San Pedro, en la experimental de San Pedro, y me trasladan a Buenos Aires, ya en ese momento yo frecuentaba la Universidad de Morón, y la Universidad de Morón, ahí en la calle Cabildo, tiene 3 subsuelos para cocheras. Esas cocheras estaban inundadas. ¿En qué año era eso? Y estoy hablando del 96, para allá, fines de la década del 90. O sea, y parece que nadie ha sacado conclusiones de esa pero situación. Pero escúchame, fíjate vos cómo era. Yo estuve, digamos, preguntando porque entonces me decían, no, si acá el problema del conurbano, en los partidos, bueno, Morón, La Matanza, Lomas de Zamora, tienen todo un problema de capa muy alta, es decir, la capa de agua estaba muy alta. Y entonces las explicaciones son distintas, pero una de las explicaciones es que de los sistemas, ustedes se acuerdan, en San Pedro era famoso, muchos pueblos tenían antes esa copa enorme que era el tanque de agua. Claro. Eso se abandonó y se pusieron pozos directos, es decir, pozos que tomaban agua y lo inyectaban a las cañerías de agua corriente. Eso funciona, por ejemplo, sigue funcionando así en San Pedro, pero en Buenos Aires, en el conurbano, se hizo lo que se llama ese río subterráneo. Es decir, todos esos pozos
dejaron de funcionar, porque Claro. evidentemente son más caros. Entonces se utiliza la potabilización del Río de la Plata. ¿Con esto qué quiero decir? Que si no succionamos más agua, si además tantos tambos, tantas, digamos, no quiero decir la palabra explotación, que es muy fea, ¿no? Tanta actividad agropecuaria que usaba agua para los animales, usaba agua para los tambos, todo eso desapareció con la agriculturización, con la sojización. Entonces, toda esa, la napa que antes tenía una, digamos, se reciclaba a través de los molinos y de los pozos, evidentemente hicieron de que las napas de agua subieran. Entonces, en la actualidad tenemos una producción agropecuaria que con estas tremendas máquinas y sin laboreo de suelo, nosotros tenemos prácticamente la tierra compactada, no absorbe más. Aparte, no hay vegetación que la retenga, Claro. y además tenemos las napas altas. Evidentemente, estos fenómenos no solamente van a ocurrir ahora, sino que se van a reiterar. No, lo decíamos esto cuando la inundación de Santa Fe, que es Exacto. el mismo fenómeno. Exacto, porque todo el mundo le echaba, ¿se acuerdan, no? Que el Sí. culpable era Reutemann, que Sí, había... que era verdad porque no había cerrado el anillo, ¿te Claro, acuerdas? pero Pero de ¿cómo? todas maneras, el río, ¿cuál es? El río Dulce, ¿no? Sí, El río, a lo largo del río Dulce, que yo hablé con gente, me acuerdo que hablé con gente mayor, que me dijo, esto nunca había sido un río, había sido un río discontinuo. claro. Había lugares donde el río se perdía y después volvía a aparecer. Y ahora resulta que era un río caudaloso a todo lo largo. Pero aparte hay una lección de la naturaleza que dice, cuanto más obra, sobre todo el mundo dice, hay que hacer obra, hay que hacer obra. Mauricio dice que hay que hacer obras, sí. Bueno, la naturaleza, cuanto más obra hacemos, Peor. más, digamos, más le... Acá me acuerdo, no sé, hay quienes justamente filosóficamente basan su actividad en que hay que dominar la naturaleza. Y yo creo que el hombre, muy al principio de su conocimiento, dijo, no, más bien la naturaleza la entendemos y la acompañamos. El hombre, al hacer obras, cada vez hace peor la cosa. Ese famoso arroyo El Gato, yo recuerdo que lo atraviesa, estamos llegando a La Plata y lo atraviesa la autopista. Claro. La autopista Buenos Aires-La Plata lo atraviesa, es decir, seguimos, porque uno podría decir, bueno, habría que hacer más puentes, pero ahí después tenemos la realidad de que los que hacen las autopistas lo que tratan es de disminuir los costos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero digamos, los puntos que a mí me parece importante es entender cómo el modelo productivo, y bueno, llevándolo a lo que sucede acá en Córdoba, el modelo productivo que sigue avanzando sobre el monte acá, y sigue, mucha gente asegura que los incendios en Córdoba no fueron incendios accidentales, sino que son, digamos, la forma en que la soja quiere avanzar, los sojeros quieren avanzar, entonces, ya que está, bueno, quemado, vamos a hacer algo productivo, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, acá no llueve, en Córdoba no llueve, por eso falta agua. Y en realidad, el régimen de lluvia puede ser mayor o menor, pero en la medida que no esté el árbol, que no esté el monte para absorber, el agua que caiga, sea mucha, sea poca, va a erosionar esas lomadas, la va a llevar a los diques y lo va a llenar de arena, o lo va a llenar de tierra. Y a propósito de esto, vos me comentabas que la solución de los ensecamientos en Córdoba ya se ha demostrado su limitación. Claro, es más, todo esto lo escucho de gente muy criteriosa que están en un foro del agua en Córdoba, gente técnica que conoce, que estudia. Ajá. Pero evidentemente, y sobre todo, esto no está en la agenda de los partidos políticos. Es decir, este enfoque global, este enfoque, digamos, que nos golpea cada tanto, la única
la única idea que se viene a la cabeza es fondos sí, fondos no, obras sí, obras no, cuando en realidad lo que tendríamos que ver este conjunto de circunstancias y fundamentalmente el hecho concreto de cómo manejamos la tierra, cómo estamos produciendo alimentos, ¿no? Y por supuesto, más o menos son estos pasos que se repiten. Y yo creo que, este modelo agropecuario de sojización compulsiva, ¿no? De despoblamiento y de marcha hacia las ciudades también, que ha sido complementado con un régimen de asistencialismo económico, ¿no? Y de consumismo programado, también ha hecho que la gente sea, que bajen sus defensas, ¿no? La gente no está preparada. Ayer escuchaba a una persona que explicaba por televisión cómo los mendocinos tenían preparados culturalmente para enfrentar los terremotos, tenían hasta un kit personal, ¿no? Para poder reaccionar ante una situación de emergencia. Bueno, aquí veíamos en Tolosa que hay gente que no alcanzaba a subir al techo porque no tenía una escalera cualquiera, no, claro. Digamos, no había una linterna, no, es decir, yo no entiendo bien cómo no se puede tener una linterna en un lugar que toda la familia sepa dónde está, colgada en un lugar donde no se moje. Es decir, son situaciones de prevención que evidentemente muchos argentinos han abandonado simplemente porque ya bajaron los brazos para todo, me parece, ¿no? Sí. Y mucha gente, yo escuchaba por la televisión, y vos, Adolfo, lo habrás escuchado también, que decían, estuve 8 horas arriba de una mesa, o estuve 12 horas arriba de un techo, y nadie vino, no apareció nadie, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué esperaban? ¿Quién iba a aparecer? Sí. Que no fuera tu vecino, el hijo, el padre que te busca, ¿no? Tus amigos, ¿cuánta gente dio la vida por la vecina, ¿no es cierto? Casos estremecedores de gente que ayudó a los demás en todo momento, pero no apareció ninguna institución, o sea, el Estado de nuevo colapsó, ¿no? Sí, yo ya te lo comenté muchas veces, Jorge, a mí me llama mucho la atención, venimos de por lo menos de más de un año, donde por ejemplo, el suceso de Junín, la seguridad de Junín no es un resorte de la nación. La educación en la provincia de Buenos Aires no es resorte de la nación. Evidentemente, alarma de que llegamos a la conclusión de que es el otro siempre el que se tiene que ocupar, ¿no? Uno no sabe realmente en este momento, el Estado me da la impresión de que aparece nada más que para cobrar impuestos que van a un pozo negro. Sí, algo de eso. Buenos días, Adolfo. Te habla Maximiliano, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día. No, simplemente un pequeño comentario a propósito de lo que están diciendo. Creo que estamos desandando nuevamente las tramas de la colonialidad al hablar de este tipo de cosas, porque en definitiva y en última instancia lo que se evidencia es que la sobreestimación de la razón y sus formas institucionalizadas a través del Estado o de las políticas públicas que en definitiva no están, siguen supeditando las expectativas de la gente, que puede terminar haciendo estas cosas, ¿no? Esperando que lleguen los bomberos o la defensa civil, y que en definitiva impiden y que operan tal vez como un bloqueador de las formas de autoorganización, ¿no? Que creo que la gente al pasar esa frontera, al saltar ese umbral, es cuando empieza a darse cuenta de que detrás de todos estos discursos y de quienes los sostienen se monta una gran farsa, ¿no? No, bueno, lo importante es que empiecen a organizarse por sí mismas. Claro, pero yo lo que quiero decir es que al organizarse por sí mismas, posiblemente, y creo que acá, por ahí está lo que vos decís, Jorge, pongan en evidencia e inclusive hagan evidente para ellos mismos la mentira, la farsa y el simulacro de quienes supuestamente son los que los tienen que proteger a través de estas instituciones, ¿no? Maximiliano, Jorge, yo les recuerdo que algunas de las últimas veces que hablamos,
yo les hice referencia a ese párrafo que me choqueó realmente, donde la presidenta dijo, acá o te defendés solo o no te defiende nadie. ¿Se acuerda hablando de los precios? A mí lo que me hace pensar, porque yo este razonamiento que ustedes hacen lo pensé, porque una de las, digamos, también consecuencias de todo esto es que en algunos barrios llega la ayuda y lo saquean, ¿no es cierto? Entonces, uno llega, digamos, a esa elaboración, bueno, los vecinos ante la ausencia de un Estado tienen que organizarse, pero atención, podemos llegar al extremo de decir, bueno, vamos a armarnos, vamos a hacer una armada barrial, y me parece que eso es tremendamente peligroso, ¿no? Pero no, me parece que a lo que íbamos es que, a ver, lo que nosotros explicamos de la huerta, de la autosuficiencia alimentaria, de la subsistencia, es similar a la necesidad de que uno se prepare para enfrentar una catástrofe de este tipo, ¿no? O sea, el que no tiene perejil en una maceta tampoco tiene una linterna preparada, tampoco tiene una escalera para poder subir los chicos al techo sin un esfuerzo gigantesco. ¿Se entiende? Me parece que hay mucho de eso. Yo, hablando por Radio Moreno, ayer decía que a la vera del Reconquista, antes la gente, las casas tenían palafitos como en el Tigre. Hablaba con mi amigo Luis Barón el otro día, le digo, ¿y en el Tigre cómo están las cosas? Y dice, acá no pasó nada, si todos vivimos en alto, todos hemos construido la casa sobre pilares, sobre pilotes, ¿comprendes? Ahora, a la vera del Reconquista la gente abandonó el pilote y construye, a partir de que se hizo un pequeño dique para manejar el Cascallares, la zona de Cascallares, la gente supone que no va a haber más inundaciones, según han dicho los intendentes, la gente le cree al intendente, entonces ya no construye pilotes, se construye a nivel del suelo, ¿se entiende? Sí. O sea, la gente va bajando sus defensas. Y ahora se encuentra con que no le puede creer a nadie, porque el Estado le miente, ¿no? Los funcionarios abusan de ellos. Entonces hay que reconstruir una autoestima y una defensa propia en todo sentido. Pero hay algo que uno estudia, esto lamentablemente no lo he, ustedes saben que yo prácticamente me crié ahí muy cerca del Reconquista, y en mi casa yo tengo todavía la mesa, la conservo, con la marca de que yo estaba más o menos a unos 10 cuadras del Reconquista y me subió el agua hasta la mitad de la mesa, o sea, habrán subido en mi casa como 40 centímetros. Pero el Reconquista en aquella época era un río típicamente de llanura. Y el río de llanura forma, ¿se acuerdan de geografía? Meandros. Forma meandros. Como el desnivel es muy poco, va buscando las curvas de nivel. Claro. Entonces forma como heces. En cambio, lo que han hecho ahora, a partir del Cascallares, lo han hecho un río de montaña, es decir, un río recto. Esto hace de que, en definitiva, el río tiene un comportamiento distinto. En la medida que el Cascallares funcione, todo va bien, que ese es el tema, que esté limpio, que no se traben las compuertas, de que les dé tiempo a maniobrar, ¿se entiende lo que digo, no? Pero si llega a desbordar, yo creo que, bueno, un poco lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Como la gente lo vio, digamos, río recto, con una diferencia de nivel grande, va construyendo bajo la cota inundable, eso con toda seguridad. Ese es el tema, ¿viste? Y yo justamente me digo esto porque hoy a la mañana estaba mirando una casa antigua de la época, digamos, donde está a la vera del Cascallares, en la zona que ahora se utiliza mucho o que en una época se utilizaba mucho para recreos, ¿no? Una casa antigua de ladrillos que estaba construida en lo alto, ¿no? Y la han refaccionado, la debe haber comprado otra gente, y han hecho los dormitorios abajo, donde en alguna época quedaba un espacio, ¿no? Claro. Hay una actitud allí. A mí me parece que
esto es lo que estoy señalando, ¿no? Que me parece que hay una actitud que muchas veces nos hemos encontrado cuando nosotros planteamos si la gente va a ocupar un lote de 8x24, de 8x24, y a lo mejor pierden la vida, como pasó en Ledesma. A nosotros se nos ocurrió preguntar, ¿y por qué, ya que van a jugarse la vida, no ocupan 2-3 hectáreas? Y salieron los que... Pero me acuerdo perfectamente. Claro, bueno, es lo mismo. Es decir, Sí. ya que tenemos que jugarnos la vida en la existencia cada día, porque esta es la verdad, el vivir en la Argentina hoy es muy arriesgado. ¿Por qué no lo hacemos con cierta inteligencia, no? Y preparamos un lugar para la huerta, y tenemos un lugar, y pensamos diferentes escenarios de riesgo, que pueden ser las inundaciones, pueden ser estas lluvias convectivas que hay ahora, puede ser el granizo, pueden ser los ladrones, la inseguridad. ¿Quién nos va a solucionar la inseguridad si no se lo resuelve en el barrio? ¿Se entiende? Me parece que esta capacidad de imaginar diferentes escenarios y ver cómo nos preparamos en familia está ausente hoy en el grueso de la gente y lleva a situaciones como estas, tan dolorosas, donde de golpe hay que dar un salto de conciencia de golpe y reconocer que hay que aprender a confiar en el barrio, en los vecinos. Bueno, claro, que eso en realidad es lo que se ha destruido también. Claro. Sí, esa trama duda, social, que fíjate vos qué contradictorio. Yo creo que tendría que haber un equipo que estudiara todo esto. A mí realmente me sigue impactando la cantidad de ayuda que llega. Sí, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es algo impresionante. inimaginable. ¿No? Te digo, el Marcos Paz, que es una pequeña localidad. Ayer una de mis nenas que estuvo trabajando todo el día seleccionando ropa y dice que salieron 7 camiones del colegio secundario. Entonces, ¿viste? claro. Una cosa pero no se puede creer. No, hubo mamás de chicos que fueron a la tienda y compraron 6 frazadas. Entonces, que las van a pagar durante 2 años, ¿comprendés? Ahí debería estar el político, el sociólogo, sociólogo, que orientara todo esto hacia ¿no es cierto? Va a haber que generar una nueva dirigencia, porque no estuvo nadie. Los únicos que estuvieron poniendo banderas en la plaza fue la Cámpora, recogiendo unos pocos paquetes, porque la gente prefería ir a los colegios o a la iglesia, para no dárselos a la Cámpora. Claro. Esta es la situación. Y después, el resto, yo creo que con bastante pudor evitaron manifestaciones políticas, lo cual es importante. O sea que quedó esta cosa, unidos y dominados, quedaron solos con sus banderas, ¿no? Bastante penoso, ¿no? Sí, bastante... pero insisto en esto, ¿no es cierto? Que este sería el momento oportuno. Incluso estaba pensando para que esto también es algo que yo creo que hay que juntarlo. Ayer para mí fue muy importante, justo minutos antes de que me llamaran por teléfono de la radio, aparece una cronista diciendo que se había condenado, creo que al decano. Hola, sí, y a otros funcionarios de la Universidad de Río Cuarto. ¿Se acuerdan ustedes por aquel hecho de la explosión del biodiesel? Se está por cortar la tarjeta. Bueno, les quería decir eso, cómo las universidades estudian solamente... ahí sí, bueno. Que se entienda la precariedad de un medio comunitario, ¿no? ¿Qué tema no? Yo creo que estamos, espero que Adolfo nos esté escuchando ahora por internet, desde Córdoba. Yo creo que en muchos sentidos estamos como en el 2001, cuando nos reuníamos con Ignacio Leucovis, que había sacado en ese momento... Ignacio, que participa del grupo de reflexión rural hasta su muerte, ocurrida en un accidente de lanchas en la zona del Delta. Ignacio Leucovis era el autor argentino más vendido, y uno de sus libros se llamaba Vivir sin Estado. Me parece que estoy hablando de esto, ¿no? Que a los argentinos nos cuesta mucho vivir sin Estado. O sea, durante mucho tiempo, sobre todo el peronismo, digamos, hasta el 55, el Estado te daba un rol en la vida. Vos sabías que tu hijo iba a tener una mejor situación. Entonces, uno confiaba en el futuro, digamos,
y si te pasaba algo y te quedabas sin casa, la Fundación Eva Perón te ponía una casa. O sea, había reaseguros innumerables que permitían vivir de una manera que ya prácticamente hemos tenido que olvidar, porque el Estado, no hay nadie que te ampare, digamos, no hay amparo. Pero sin embargo tenemos muchos vicios en el sentido de esperar que te ayuden, ¿no? A mí me parece que cada casa tendría que tener un matafuego y no confiar en los bomberos, al margen de que puedan venir los bomberos, porque muchas veces son voluntarios y son gente extraordinaria, pero, digamos, empezar por las propias fuerzas. Primero, tu plan de contingencia, lo mismo la seguridad. ¿Por qué tenés que confiar en la policía? Primero, tratar de resolver la situación con tus vecinos, organizar silbatos, organizar contraseñas, estar preparado para contrarrestar un ataque en tu casa. Esto es lo primero. Después, ver cómo te comunicas con la policía, si ellos te pueden dar una ayuda. Con la comida lo mismo. Necesitas tener algunas cosas fundamentales en tu casa, en un pequeño espacio, en cajones, en macetas, en la huerta del fondo. Podés construir elementos como para sobrevivir en situaciones como estas, en 3-4 días, que no tengas negocios, lo que sea, que haya algo para comer. Bueno, esto a mí me parece que cada uno lo tiene que ensayar a su manera, pero es un poco la tarea en la que estamos empeñados, ¿no? También es una forma de reconstruir, digamos, otra... La autoestima, Sí, pero yo en realidad voy a algo que me parece que tiene que ver con el título de este libro que mencionabas recién de Ignacio Leucovich. En definitiva es estar al amparo de otra modalidad de pensamiento, de otra concepción. O de otro Estado, claro, porque el Estado somos nosotros, ahí está la cosa. Eso quería decir Ernesto, a ver qué... porque no es televisión, ¿no? Porque el oyente no te ve la cara. Porque yo creo que hay muchas, y eso lo escuchás en la gente, en el común, ¿no? En los vecinos, hay una desmedida fe o expectativas colocadas en la matematización, en el cálculo, en las instituciones, en las obras públicas, porque lo que decía Mauricio Macri con respecto a que se necesitan más obras de infraestructura para evitar o por lo menos mitigar estas situaciones, no te creas que no es una demanda política de muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, se colocan las expectativas de resolución de este tipo de problemas en un sujeto externo, que en este caso viene a ser el Estado, que te va a resolver el problema. En una obra que supone cálculo, medición, dinero, etcétera, que te va a resolver el problema. Y en la medida que eso no llega, quedás en ascuas, quedás desamparado. Además es un espejismo. Pero seguís depositando expectativas en esa forma de resolución que responde a una concepción del mundo. Yo creo que, en definitiva, hay que cambiar el eje, cambiar la mirada. Sí, estamos de acuerdo. Es decir, un pensamiento que, en este caso, tenga que respetar un poco más las características del territorio, las características geográficas y naturales. Tengamos en cuenta que la locura de tener una ciudad montada sobre 5 arroyos entubados. La demanda de resolución tiene que tratar de, por lo menos, poner en crisis cómo se edificó esta ciudad. Y donde no hay espacios verdes, no hay bosques. Claro. Tendría que haber 10 bosques más como Palermo y entonces se solucionaría el problema. A ver, Ernesto, ¿qué? Bueno, varias cosas. Espero que con esta catástrofe se paralice ese absurdo, aberrante acuerdo entre la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo creo que ni siquiera merece llamarse gobierno de la ciudad, como pomposamente han inventado en la Constitución de la ciudad, entre la municipalidad de Macri y el gobierno nacional acerca de la erección de viviendas, entre comillas, económicas, que parece que ahora van a ser superedificios edificados por el señor Elstein en connivencia con la presidenta de la Nación, que con mucha alegría festejaba la edificación de nuevos edificios donde Ibarra había planeado, y creo que se sancionó por ordenanza, que fuera espacio verde todo lo que... ¿Dónde sería eso? Desde Caballito hasta Liniers, con el soterramiento del Sarmiento.
no se cumple con el soterramiento. Yo quiero denunciar desde este ámbito las barbaridades que están haciendo a la vuelta de mi casa, en la barrera de Irigoyen, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villaluro. He visto con mis propios ojos, espantado, unas especies de parrillas que le ha costado la vida a, calculo yo, 20 quebrachos colorados, para, vaya a saberse para qué, según el capataz con el que hablé, para impedir la electrocución, no sé de quién, van a poner esas especies de parrillas de quebracho colorado, abrochadas entre durmiente y durmiente, entre comillas durmiente, porque no son durmientes, pero parecido a los durmientes, de 4 metros de largo. Esas parrillas se van a colocar aparentemente debajo del asfalto de la barrera, de manera tal de que los autos van a cruzar por encima de una doble capa de cemento y de quebracho colorado, cuando en realidad los durmientes de quebracho colorado gastados fueron reemplazados por durmientes de cemento. Esa es la renovación que Randazzo cacarea tanto que está haciendo. Yo me quería referir a otra cosa en aras de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Cuando el ingeniero Macri levanta los adoquines, yo asisto horrorizado a semejante medida, porque aparte del negocio que se rumoreaba se iba a implementar con los adoquines quitados, el adoquín, según funcionarios de la ex corporación de la Ciudad de Buenos Aires de Transporte, permite que el agua sea absorbida, ¿no?, por la tierra, porque entre adoquín y adoquín había tierra y debajo de los adoquines había arena. Bueno, esta barbaridad, yo muchas veces pienso, digamos, los gobernantes que se presentan, los candidatos que se presentan a la elección, cualquier elección sea, de concejales, de legisladores, etcétera, diputados, senadores, presidentes, gobernadores, tienen que decir qué van a hacer. Tendrían que decir. No puede ser que hayan desaparecido los programas. Acá se caretea con las caritas de gente honesta, cuando en realidad nada garantiza la carita bien afeitada, bien peinada, bien encorbatada del candidato. Acá los candidatos tienen que decir qué van a hacer. Si llegan a desviar 1 milímetro de lo que dicen que van a hacer, y se lo sanciona con juicio político. No hay otra alternativa, salvo la conducción elegida verdaderamente por el pueblo, porque acá no hay garantía. Acá Macri nunca dijo que iba a levantar los adoquines, nunca dijo que iba la señora Cristina ni el señor Macri un acuerdo para levantar torres en Liniers. A mí me parece que el problema es más profundo realmente. Es decir, mientras la gente siga votando a esta dirigencia, no hay garantías de promesas, porque acordate lo que Menem dijo: si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban, ¿no? Claro. Yo creo que, y confío en que haya, de este acto de conciencia dolorosa que ha producido la tragedia argentina, que haya un cambio. Yo creo que en este momento hablar de octubre sería una situación absolutamente irrazonable, sería una situación que no corresponde, que se la ve como muy lejana. Creo que habría que organizar alternativas al octubre de los partidos políticos, o sea, que habría que provocar a partir de la tragedia un cuestionamiento más profundo de esta democracia de baja intensidad, que es la que sufrimos, una democracia que está en manos de una camarilla, que se reparte con las minorías y con la oposición el Estado como botín. A mí me parece que tenemos que seguir dándole forma a la protesta popular y a un pensamiento que nos ofrezca una alternativa. Me parece que esto es lo que estamos tratando de propiciar a partir de que la gente se organice, se autoorganice, como personas, como barrios, como familias, como redes sociales,
para ver de encarar otro país, un país que pueda vivir un proyecto nacional, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Lo que yo creo es que la organización tiene que establecer leyes a las que ajustarse, porque la organización sin reglamentación, sin ajustarse a obligaciones y no solamente a derechos, me parece que es elemental. Las leyes, eso sí, hay que sacárselas por las buenas o por las malas a los dirigentes actuales, porque si no podemos derrocarlos, tirarlos al suelo, pero nosotros tenemos que elaborar algún tipo de ley que obligue al tipo a hacer lo que nosotros querramos. Yo lo que necesitamos. Claro, nosotros no sabemos lo que queremos todavía como pueblo, ¿no? Tampoco hemos sido capaces de organizarnos para una propuesta. Pero lo que hemos avanzado en estos días no ha sido poco. No. Porque hace una semana, 10 días, yo estaba convencido de una cosa. Y es que los equipos de ingeniería social de este gobierno, que son centenares los que están trabajando en el control poblacional, estaban absolutamente convencidos que de aquí al 2015 tenían todo asegurado para una continuidad del kirchnerismo. En ese sentido no tenían ninguna duda, a menos que pasara algo terrible. Bueno, pasaron dos cosas terribles que no fueron capaces de prever. Una es que tenemos un papa argentino, que a un hombre que se lo daba como la cabeza de la oposición, en cierto sentido, hoy lo tenemos al frente de 1.200 millones de católicos y lo tenemos en Roma. Este es un tema. Y el segundo es esta catástrofe que ha desnudado la incompetencia de nuestra clase dirigente. No son hechos menores, ¿no? No, pero estás, con el perdón de lo que dijiste recién, estás omitiendo lo de Once, la tragedia de Once, que no sé si estaba dentro de los márgenes de la imprevisión. No sé por qué la subestimaron siempre. Bueno, pero bueno, reconozcamos que, bueno, está bien, estaba, sí. No, eso desnudó, sí. Digamos, sobre todo la última concentración en Plaza de Mayo. La capacidad de adaptación del progresismo para adecuar los discursos a hechos que supuestamente contrarían sus reivindicaciones políticas, en el caso de Once fue muy llamativo. No obtuvieron otra respuesta que el silencio. No, está bien. No responden con el maquillaje. No, está bien. Pero ni siquiera con el maquillaje. Incorporemos la tragedia de Once, pero volvamos al eje central del razonamiento. O sea, ellos, el progresismo, a través de sus innumerables equipos y con un trabajo informático admirable que han hecho, que menos mal que no lo hicieron los militares, ¿viste? Porque si no todavía teníamos la dictadura. Con un trabajo terrible de manipulación e informático de recolección de datos y de estudiar esos datos a través de lo que se llama la ingeniería social, ellos tenían la certeza de permanecer, de llegar al 2015 y ganar. Eso no se les ha caído. Se les ha caído el momento táctico, digamos. O sea, tienen una estrategia que perdió la base material, porque en este momento no deben saber ni quiénes son, ¿no? Y los candidatos que tenían preparados hoy son inviables. El caso de la cuñada de la presidente, ¿no? Y la fuerza principal que tienen, como la Roca y la Cámpora, también. El descrédito es infernal, pero esperemos, si lo pueden levantar o no, Dios dirá. Pero en este momento tenemos una situación de gran incertidumbre, donde ellos han perdido control. Las organizaciones sociales tampoco fueron capaces de prever o de tener una estrategia para sobrevivir a un momento de caos como este, ¿no? Podemos recordar algunos hechos anteriores al nombramiento del Papa o a la situación de tragedia que hemos vivido en estos días, y demuestra la desubicación en general de los grupos sociales y de las redes. O sea, me parece que
esto está afectando a todo el mundo, para bien y para mal, ¿no? A los que tienen el poder para mal. A los otros los ha impactado y tengo la esperanza de que puedan ser capaces de construir, y me incluyo, de que podamos ser capaces de construir diálogos constructivos con todos aquellos con los que tengamos similares propuestas o que podamos tener alguna cercanía, ¿no? Me parece que la tarea de este momento sería, entonces, enredarnos para ver qué construir a partir de este momento, que es un momento de catástrofe, de barajar y dar de nuevo, y donde me parece que el tema ya no es si el próximo candidato puede ser Scioli o Massa, porque ninguno de los dos han sido pinchados en esta guerra naval, sino ver cómo cuestionamos el tipo de democracia falsa que tenemos, donde los candidatos los elige el sistema, ¿no? Me parece ir cuestionando qué queremos, o ir planteando qué queremos como proyecto nacional para ver de avanzar con los medios que vayamos encontrando para los fines que nos proponemos, pero me parece que lo primero sería saber qué fines nos proponemos, ¿no? Algo así. Me parece que es una tarea que podemos también apoyar desde Horizonte Sur y desde el Grupo de Reflexión Rural, y abrir debates con muchos referentes sociales y políticos y culturales, para ver si a partir de la tragedia podemos restaurar un cierto orgullo, una autoestima de ser argentinos y de la necesidad de que valga la pena vivir en este país, en esta tierra, con felicidad, con arraigo, etcétera, ¿no? Bueno, estamos terminando. Yo daba hoy un correo que es horizontesur690 @gmail.com, horizontesur690 con números @gmail.com para escribir al programa. También les decía que mañana lunes, pasado mañana, lunes 8, a las 19 horas, vamos a estar en la avenida Santa Fe, 1150, 1150, entre Libertad y Cerrito, Asociación Médica Antropológica. Asociación Argentina de Medicina Antropológica. Asociación Argentina de Medicina Antropológica, para hablar de sojización, colonialidad, crisis de la identidad y comida chatarra. Vamos a estar entonces con Jorge Calleguer, con Maximiliano Mendoza, con Rubén Quijano, que es nuestro compañero que nos va a presentar, y va a ser una gran reunión para debatir todos estos temas, y espero que ustedes nos acompañen. ¿Cuántos minutos nos faltan? Nos faltan 2 minutos. ¿Puedo acercar un dato? En Clarín de ayer leo que uno de los diseñadores de medidas a tomar en La Plata estaba profundamente angustiado y sentía una culpa terrible de no haber insistido ante los poderes políticos para instrumentar las medidas que ellos propusieron. Este hombre había propuesto, entre otras cosas, la profundización del arroyo El Gato. Claro. El arroyo El Gato en La Plata ayer fue, el martes, fue origen de una de las tragedias, porque su caudal desbordó, no alcanzó para evacuar el agua que caía. Actitudes como la de este hombre llaman a la reflexión, porque estaba con una depresión terrible, y tipo de cosas podrían ser. O sea, que hay que aprender, hay que aprender a levantar la voz. Yo creo que una de las consecuencias de esta tragedia es que el ecologismo militante tiene que aprender a ser más agresivo. Tenemos que ser 1000 veces más agresivos, realmente, porque esto demuestra que tenemos razón. Y la gente también tiene que entender su cuota de responsabilidad. En medio de la tragedia de la ciudad de Buenos Aires, con las calles inundadas, había gente que recordaba que habían hecho sus deberes y que a las bolsas las habían metido, a las hojas barridas las habían metido en una bolsa de nylon y que habían cerrado bien el nudo. O sea, no entiendo cómo no comprenden que eso es un tapón perfecto. Juntás 100 bolsas de hojas dentro de una bolsa de nylon y es un tapón que puede tapar, que puede obturar cualquier cañería. Si no lo entienden, señores, tenemos un futuro muy, muy triste por delante. Y si permitimos que la clase dirigente continúe
agrediendo a la naturaleza, simplemente no vamos a tener país para nuestros hijos. No, Sí. además es aberrante, insistimos, en que la demanda máxima de resolución para esta problemática sea el ensanchamiento del entubamiento. Es decir, Claro. agrandar el tubo es la solución que proponen No es ninguna la solución. dirigencia, Bueno. y hasta se convierte en una demanda política entre los vecinos. Eso no puede ser. Así es. Bueno, tratemos de que no pueda hacer más y que las cosas cambien. Por favor, síganos acompañando. Vamos a estar el próximo sábado en Horizonte Sur de 9 a 11 por la AM 690. Gracias por haber estado con nosotros. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.